No puede haber 4T sin una revolución de las conciencias que transforme profundamente las ideas, valores y sentires de las mexicanas y los mexicanos. Después de la Revolución de 1910, y por 70 años, vivimos en un orden autoritario, clientelar y corporativo, rasgo que pese a su indudable respaldo popular también estuvieron presentes durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. En los 30 años del neoliberalismo a estas lacras se añadieron aculturación, individualismo, consumismo. Rasgos nefastos del viejo régimen que imperaron durante casi un siglo y calaron profundamente en nuestras conciencias. Cambiar los modos de pensar, valorar y sentir rutinarios e inerciales por otros generosos, solidarios, críticos y propositivos es tarea mayor de la 4T y principalmente de Morena. Las lecciones de ética, historia, política y cuanto hay, que a diario se imparten desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, son valiosísimas, pero no bastan. La reforma intelectual y moral, de la que habla Gramsci y que nosotros llamamos revolución de las conciencias es permanente y sus contenidos específicos dependen de la fase del proceso de transformación en que nos encontremos. La revolución de las conciencias, necesaria para derrocar electoralmente al viejo régimen, se fue desarrollando cuando menos desde el parteaguas moral que fue el movimiento de 1968. Y se materializó en los 30 millones de votos que tuvo López Obrador en 2018. La revolución de las conciencias necesaria para ir desmontando el viejo orden y sentando las bases de la 4T, se ha ido desplegando en los últimos años y se muestran en el respaldo de 60% que, pese al agobiante entorno mundial, pandemia, guerra, inflación, conserva el gobierno del cambio verdadero. La revolución de las conciencias necesaria para llevar adelante la nueva etapa de la 4T, que comenzará en 2024 con las ambiciosas reformas de segunda generación que pueblo y gobierno habremos de impulsar en el segundo sexenio de Morena, tenemos que irla construyendo desde ahora. Antes de 2018 la tarea era resistir al viejo régimen, de 2018 a 2024 la tarea está siendo desmontarlo. De 2024 en adelante la tarea será construir algo radicalmente nuevo, y el talante intelectual y emocional propio de cada etapa es distinto, de modo que la revolución de las conciencias ha de ser una revolución permanente. La revolución de las conciencias es solo una de las 3 dimensiones fundamentales del cambio social: organización, movilización y concientización. Dimensiones que son inseparables. No es posible transformar las conciencias sin renovar al mismo tiempo el modo de organizarse y de movilizarse. Si no está inserta en la acción colectiva y ordenada que debiera impulsar el partido, la presunta concientización no será más que instrucción política y adoctrinamiento, quizá formativos pero descontextualizados y, por tanto, políticamente inocuos. Revolucionar la conciencia, revolucionar la organización, revolucionar la acción y hacerlo simultáneamente, esta es la Trinidad revolucionaria. La coyuntura que hoy vivimos en México y en el partido define las tareas inmediatas y urgentes de organización, movilización y concientización. A 2 años del fin del sexenio, lo más importante en lo nacional es consolidar los cambios que sientan las bases de la 4T, evaluar críticamente lo que hemos hecho y definir las transformaciones que habremos de realizar en la segunda etapa. Nueva fase en la que habrá continuidad con lo realizado hasta ahora, aunque también cambios. El compromiso es mantener el rumbo estratégico, pero corrigiendo lo que mostró debilidades, desechando lo que de plano no funcionó e impulsando las trascendentes reformas de segunda generación que en la primera etapa eran imposibles, mientras que ahora son indispensables. Cambio de etapa y avance que solo será viable si construimos la correlación de fuerzas política y social que se requiere para transitarlo: mayorías legislativas, acompañamiento político partidista, respaldo social organizado, masiva aprobación ciudadana. Para Morena la coyuntura es la misma, pero sus tareas son específicas. Y la primera es desarrollar la 4T a nivel piso. Las transformaciones que están sentando las bases de la 4T y que deben consolidarse en lo que resta del sexenio se impulsan desde arriba y desde abajo, desde el Estado y desde la sociedad. Unas son tareas del gobierno, las otras son tareas de todos, pero principalmente del partido, de los gremios y, en general, de la ciudadanía organizada. López Obrador sintetizó su tarea transformadora con una metáfora: mover el elefante reumático, que es el Estado mexicano.
y lo está moviendo en la dirección correcta. Pero la elefanta reumática, que siguiendo la metáfora sería la sociedad mexicana, se ha movido muy poco. Salvo obreros cercanos al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y similares de la República Mexicana, y otros como de la General Motors, los gremios tanto de la ciudad como del campo están pasmados. Y no se debe a que el neoliberalismo los desarticuló, como se justifican algunos, pues pese a la represión y falta de respuesta, con los gobiernos autoritarios y antipopulares había más movilización que ahora. Perdimos las calles y corremos el riesgo de que las gane la derecha, acompañada por la izquierda despistada. Como ya ocurre aquí con los amparos judiciales que bloquean las políticas del gobierno y como ocurre y ha ocurrido en algunos países latinoamericanos donde la derecha ha logrado posicionarse en el espacio público. Que cuando la izquierda llega al poder la iniciativa pasa de los movimientos y partidos de oposición a los nuevos gobernantes, es algo indeseable que, sin embargo, se repite en casi todos los gobiernos progresistas de nuestra América. Y México no ha sido la excepción. Pero el cambio social profundo es el que se hace abajo y en gran medida está pendiente. Por décadas nos organizamos y movilizamos para resistir y contra los gobiernos, ahora tenemos que organizarnos y movilizarnos para construir junto con el gobierno. Y no sabemos bien cómo. Pero, así como en los años 20 y 30 del pasado siglo, en el contexto de la 3T, surgieron infinidad de organizaciones obreras, campesinas, de mujeres, de inquilinos, de artistas, de estudiantes, así en la 4T, deberían proliferar los sindicatos, las organizaciones rurales de productores, los grupos culturales, las redes temáticas, las asociaciones civiles, las cooperativas. Pasar de contrahegemónicos a hegemónicos, de resistentes a constructores, de reactivos a proactivos, del no al sí, requiere de una revolución de las conciencias que, sin duda, realizaron desde hace años López Obrador y quienes lo acompañan en el gobierno, pero que no ha ocurrido en la sociedad y que Morena tampoco impulsa. La otra gran tarea de Morena, en los 2 años que le quedan al sexenio, es definir y preparar los cambios que habrá que realizar en la siguiente etapa de la 4T. En primer lugar, diseñando de manera participativa y consensuada las reformas de segunda generación que dará contenido estratégico al programa de gobierno del próximo sexenio. En segundo lugar y paralelamente, construyendo la fuerza social y las alianzas políticas necesarias para ganar las elecciones que siguen, en particular la decisiva de 2024, y para operar desde la sociedad y de común acuerdo con el nuevo gobierno morenista, los cambios que darán contenido a la segunda etapa de la 4T. El programa general del próximo sexenio y la fuerza para sacarlo adelante, 2 tareas prospectivas inseparables que no le tocan al gobierno saliente ni al candidato o candidata de Morena a la presidencia, sino al partido y solo al partido. La definición de la candidatura se hará por encuesta, de modo que quienes aspiren tienen que placearse y buscar apoyos desde ahora, si quieren avanzar en esta primera fase del proceso. Y el asunto despierta pasiones, porque elegir internamente a quien muy probablemente va a gobernar el país es de gran importancia. Pero obsesionarse con ello resulta frívolo y politiquero si no se encuadra en la construcción colectiva del que será su programa general de gobierno y en la organización, concientización y movilización de las fuerzas sociales y políticas necesarias para que, quien sea elegido o elegida, pueda ganar y gobernar. Además de insuficiente, apostarlo todo a que quede quien uno considera es el mejor o la mejor, es extremadamente peligroso pues conduce casi inevitablemente a la división del partido y quizá a la derrota. En política las personas importan, y mucho, pero más importan el programa con el que se comprometen al ser postulados por Morena y las fuerzas sociales que participaron en la construcción de ese programa, que votarán para que gane y que exigirán que se cumpla. Sin proyecto y base social, ya en la presidencia el mejor candidato pierde rumbo, mientras que el menos bueno estará acotado por el programa comprometido, la demandante sociedad organizada y el partido que lo postuló de modo que tendrá que hacerlo bien. El presidente Ávila Camacho se pudo desviar del rumbo trazado por el gobierno anterior porque los gremios y fuerzas sociales organizadas que habían acompañado al presidente Lázaro Cárdenas no se lo impidieron. Vaya, ni siquiera metieron las manos. Con el gobierno de Lenín Moreno, Ecuador regresó al neoliberalismo porque el partido Alianza País, creado por su antecesor, Rafael Correa, no supo o no quiso oponerse a la restauración, y algunas fuerzas anticorreístas como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador al principio apoyaron al traidor. Nunca hay plenas garantías, pero con programa, partido y sociedad organizada el riesgo de desviación es menor. Morena tiene 2 años para hacer la tarea.
Por una parte, consolidar desde la sociedad los cambios que están sentando las bases de la 4T, encargo que en gran medida está pendiente, pues salvo en lo electoral y en la formación política, después de 2018 el partido se pasmó. Por otra parte, formular de manera participativa el proyecto general y estratégico en que habrá de encuadrarse el programa de gobierno del candidato o candidata, construyendo al mismo tiempo las fuerzas sociales y alianzas políticas necesarias para volver a ganar la elección y operar desde abajo y junto con el nuevo gobierno las reformas de segunda generación. Después de 2 años de parálisis en lo tocante al trabajo de organización, movilización y concientización social, la tarea parece difícil de realizar, sino imposible. Pero en realidad las condiciones son hoy mucho más favorables que antes, pues, como acostumbra, Morena acaba de hacer magia sacándose del sombrero no un conejo, sino 2,5 millones de potenciales militantes. No podemos mirar para otro lado, están ahí y son muchos, hicieron cola, a veces durante horas, para afiliarse y votar, y la gran mayoría esperan que se les convoque para algo más. El problema que tenemos es que estos 2,5 millones de afiliados son afiliados, no militantes, pues para hacerlo no basta estar en el padrón, tener credencial y en las elecciones votar por los candidatos de Morena. Para ser militante de un partido movimiento de izquierda como Morena, hace falta militar. Y así como han marchado hasta ahora las cosas, nada garantiza que los 2,5 millones se vayan a activar como verdaderos protagonistas del cambio, ni siquiera es seguro que permanezcan en el partido una vez que su emblema, López Obrador, se regrese al rancho. Tomar los acuerdos necesarios para que los nuevos y viejos afiliados se conviertan en verdaderos militantes y Morena pueda proclamar de que tiene 2,5 millones de agremiados efectivos, es responsabilidad mayor del Tercer Congreso. Evento decisivo en el que se encontraron los 3,000 congresistas que el 30 y 31 de julio fueron elegidos precisamente por esos 2,5 millones de potenciales militantes, afiliados a quienes quieran que no representan y cuya integración efectiva al partido deben procurar a través de sus acuerdos. Una posibilidad sería agruparlos en comités base, a los que el Instituto Nacional de Formación Política daría una capacitación básica que culminaría con un somero diagnóstico de su entorno territorial o sectorial y un plan de trabajo para incidir en él, coordinados por el Comité Ejecutivo de Morena en su estado y orientados por las secretarías con incumbencia en sus temas. Se dice fácil, pero es una tarea gigantesca. Gigantesca e insoslayable, pues si no aceptamos el desafío la historia nos juzgará. En 2006 había que darles tareas a los cientos de miles de mexicanas y mexicanos indignados por el fraude electoral, y López Obrador convocó un imposible megaplantón sobre la avenida Reforma, que fuera del Zócalo a la fuente de petróleos, y lo montamos. En el Tercer Congreso habremos de elegir parte de la dirigencia y posiblemente reformar y poner al día los estatutos. Pero, por importante que esto sea, no es el principal cometido de una reiteradamente pospuesta y trascendente reunión cuya responsabilidad mayor será definir y acordar las vías para que los nuevos y los viejos militantes militen y los acarreados, oportunistas y trepadores sean eliminados, pues si algo no les gusta a esta fauna nociva es la militancia de base. Vías que de trazarse y transitarse pueden, en el corto plazo, hacer de Morena el partido movimiento que siempre quiso ser. Y esta reactivación general es necesaria para que antes anuncie. 1. Trabajar intensamente durante los 2 años que le quedan al sexenio, en las labores de organización, concientización y movilización sectorial y territorial que se precisan para que una sociedad cada vez más crítica, exigente y propositiva, es decir, más participativa, sea la efectiva contraparte de las acciones del gobierno. En breve, mover a la reumática elefanta social como ya se mueve al exreumático elefante estatal. 2. Esto es necesario para terminar bien el sexenio, en la perspectiva del próximo, de lo que se trata es de que ese mismo trabajo de organización, concientización y movilización sirva para ir poniendo en pie la fuerza social y política que se precisa para ganar con sobrada mayoría la elección presidencial de 2024,
y para acompañar al nuevo gobierno de Morena en la tarea de sacar adelante las reformas que darán contenido a la segunda etapa de la 4T. 3. Formular de manera participativa y concentrada el programa general de la segunda etapa de la 4T, en el que nuestro candidato o candidata deberá encuadrar su proyecto sexenal de gobierno. Mario Delgado, presidente del partido, habló de una comisión de programa cuya tarea, pienso, no será encerrarse y formularlo, sino abrir el debate sobre la prospectiva a toda la militancia y a las organizaciones sociales, movimientos, asociaciones civiles e intelectuales afines a la 4T. Debate que deberá incluir la severa crítica y autocrítica de lo que hasta ahora hemos hecho como sociedad y como gobierno, que no todos los cuestionamientos son de derecha y sin un buen balance no puede haber una buena propuesta. Necesitamos que el programa de la segunda etapa de la 4T tenga el amplio y meditado respaldo que nace de haber colaborado en su formulación. Respaldo informado y consciente que se transformará en apoyo y exigencia cuando nuestro candidato o candidata sea presidente de la República. Si queremos sacar adelante las dos primeras tareas y hacer de Morena un verdadero partido movimiento, con 2,5 millones de militantes para empezar, es indispensable que el tercer Congreso tome medidas para organizar en comités de base a todos los miembros del partido, viejos y nuevos. No solo para que puedan responder con eficacia a las acciones electorales y coyunturales que nos esperan, sino también y principalmente para hacer de Morena un organizador, educador y movilizador social. Hace unas semanas, en una plática en corto, López Obrador dijo que sería bueno que en todos los municipios del país, Morena convocara asambleas abiertas para que la ciudadanía planteara sus problemas, propusiera soluciones y emergieran dirigentes. Fue sugerencia, no instrucción, tan así que no se ha hecho, pero a mí me pareció muy pertinente. Aunque retadora, pues como hemos visto en toda convocatoria abierta se cuelan los caciquillos, oportunistas y trepadores, además de los provocadores de la derecha. Pero quedarse en casa para que no haya alborotos no es opción, de modo que, tomándole la palabra a Andrés Manuel, formulé la siguiente propuesta. Además de prepararse para las movilizaciones electorales y coyunturales, es necesario que Morena organice una campaña permanente de vinculación, organización y movilización social, que se desarrolle tanto en lo territorial como en lo sectorial. Una campaña que movilice conforme a sus capacidades y posibilidades a todos y cada uno de los militantes y simpatizantes del partido, cada quien en su sector o región. Una campaña que, partiendo de someros diagnósticos, establezca objetivos particulares, metas y plazos definidos participativamente y por los propios militantes. Una campaña coordinada centralmente por la Presidencia o la Secretaría General, pero en cuya definición, operación, seguimiento y evaluación participen las dirigencias de los estados y todas las secretarías con incumbencias sectoriales. Una campaña que puede empezar planeando, organizando y realizando una o más asambleas populares abiertas en todos los municipios del país de las que surjan necesidades, demandas, propuestas y compromisos, tanto del partido como de la sociedad progresivamente organizada. Las propuestas que aquí he venido haciendo demandan una revolución de las conciencias. Y no solo de las conciencias, también de las formas de organización y movilización, primero de Morena y después de la sociedad mexicana toda. En los próximos días habrá que ganar las elecciones en Coahuila y el Estado de México. Habrá que elegir por encuesta a nuestro candidato o candidata a la presidencia de la República en 2024, pero siendo estas tareas muy importantes, no solo las más importantes. Y si es que sin un partido de verdaderos militantes, sin una sociedad organizada, concientizada y movilizada, sin un proyecto consensado para el próximo sexenio, la 4T se quedará en los cimientos que está poniendo López Obrador. Y no queremos eso. Ganarle al sistema y deshacernos del viejo régimen por la vía electoral no fue fácil. Y sin embargo lo hicimos. Lo que sigue es aún más retador, pero entre todas y todos, y echándole ganas lo conseguiremos.